Camioneros, ¿cuál ha sido su experiencia más aterradora en carretera? Estaba transportando caballos de Kansas a Tucson. Conducía una gran camioneta Ford de doble rueda, con un pequeño remolque que transportaba 3 caballos. Cerca de Gallup, alrededor de las 2 de la madrugada, la llanta trasera interior del lado del pasajero explotó. Me detuve a un lado de la carretera para evaluar la situación. No había ninguna posibilidad de que pudiera cambiar la llanta yo sola, dada la estructura de la camioneta de doble rueda con el remolque. Estaba cansada y débil por el agotamiento. Llamé a una empresa de remolque e intenté encontrar un lugar de alojamiento temporal para los caballos. Era la mañana del domingo de Pascua. Literalmente, nadie estaba abierto. Revisé las páginas amarillas y llamé a una empresa de remolque tras otra. Sí, soy vieja. Esto fue antes de los teléfonos inteligentes. Finalmente, encontré una empresa de remolque de nativos americanos que también tenía un rancho con alojamiento para caballos y un camión para recoger el remolque. Fue una auténtica bendición. Pero el hombre y su esposa, quienes dirigían la empresa, me advirtieron con mucha seriedad que no saliera de la camioneta durante las 2 horas que tardarían en llegar. Me lo dijeron con un tono tan enfático que comencé a asustarme. Me insistieron en que no abriera la puerta a nadie y que mantuviera los seguros echados. No había nadie en la carretera, así que no entendía quién podría representar una amenaza. Aún así, les hice caso. Cerré las puertas y esperé. Entonces, comencé a escuchar un extraño sonido de rascado en la ventanilla trasera de la camioneta, como si alguien intentara abrir la pequeña ventanilla de atrás. Un par de veces, la camioneta se tambaleó, lo que supuse que eran los caballos moviéndose. Estaba completamente oscuro. No hacía viento. También escuché algunos pasos, pero traté de atribuirlos al viento o a mi imaginación. Estaba aterrada, completamente sola y sin poder moverme. Finalmente, la amable pareja llegó con la grúa y otro camión para transportar a los caballos. Lo primero que hicieron fue moverme de mi cabina a la cabina de su grúa. Me dijeron que no me moviera ni abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Se notaba que sabían lo que hacían. Se movieron rápido. La mujer se ocupó de los caballos, mientras que el hombre subió mi camioneta a la plataforma de remolque. Después, me llevaron a su rancho. El hombre dejó mi camioneta en un taller local, propiedad de su primo, quien aseguró que se encargaría de la llanta el lunes. En resumen, esta maravillosa pareja me cuidó a mí y a los caballos. Cuando estuve lista para irme el lunes por la tarde, vi una noticia en la televisión local. Hablaban de una mujer con una llanta pinchada que fue asesinada en el mismo tramo de carretera la noche del domingo. Había estado cambiando la llanta cuando, al parecer, alguien la atacó. Le pregunté a la pareja por ello, pero no dijeron mucho. Solo repitieron lo mismo. Nunca salgas del coche por la noche en esa carretera. Jamás. Es una muerte segura. Antes de irme, me dieron unas bolsas con una mezcla especial para quemar en la cabina de mi camioneta para protección. Me sentí increíblemente afortunada de haber encontrado a estas personas. Definitivamente me cuidaron, y en ningún momento me sentí insegura en su casa. Tenía 18 años en ese entonces y no sabía absolutamente nada sobre seguridad en las rutas de camiones. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa zona, evito detenerme a toda costa. Lleno el tanque de gasolina, reviso las llantas en Flagstaff y sigo hasta Albuquerque sin parar. Hay cosas extrañas en las reservas, y no pretendo saber, ni quiero saber, qué son. Siguiente historia. Mi papá era camionero, y durante los veranos yo lo acompañaba. Una tarde íbamos conduciendo de Houston a Jacksonville, y de alguna manera nos perdimos en los caminos rurales de Luisiana. El último lugar importante que recuerdo haber estado fue Esparta, alrededor de la 1 de la madrugada. Eran casi las 3 y no teníamos ni idea de dónde estábamos. Finalmente, llegamos a un pueblo diminuto.
tenía un semáforo roto, un restaurante, una fábrica abandonada y algunos centros comerciales vacíos. En total, quizás no más de 4 cuadras de un extremo al otro. Ambos teníamos hambre, y como no queríamos esperar para ir a un restaurante de carretera, nos estacionamos detrás del restaurante. Ahora que lo pienso, el hecho de que un restaurante pequeño estuviera abierto a las 3 de la madrugada debería haber sido una señal de que algo andaba mal. Entramos y el restaurante era bastante agradable, en realidad. Un poco antiguo, reminiscente de los años 60. Había una sola camarera sirviendo y un policía comiendo en un puesto. Naturalmente, todos empezamos a charlar. Recuerdo esa comida tan claramente porque fue la primera vez que comí sémola. Estaba cargada de queso y tocino. El policía nos dio indicaciones para volver a la autopista y me compró un chocolate con leche para el camino. Incluso recuerdo las mesas. Eran de madera compuesta, cubiertas con papel de contacto de lunares. Finalmente, llegamos a la civilización y, más tarde esa mañana, en una parada, mi papá preguntó por el pueblo. Un montón de camioneros locales se mostró confundido. Estaba seguro de que estaba diciendo el nombre correctamente, pero nadie lo había oído. Unos meses después, me llevaba de vuelta a casa a Texas y condujimos por Luisiana intentando encontrar el pueblo. Nunca pudimos. Todavía no estamos seguros de qué pasó, si atravesamos un pueblo fantasma que nadie recordaba o algo más extraño. Pero, a pesar de todo, recuerdo esa noche con claridad. Siguiente historia. Hace años, a finales de los 90, estaba de camino desde mi casa en el centro de Texas, rumbo a Laredo, a recoger una carga. Era temprano en la mañana, alrededor de las 4 o 5. Acababa de salir de una serie de días en casa, así que sé que no estaba cansado. Estaba en una de esas carreteras sinuosas de 2 carriles en medio de la nada, cuando vi algo al costado de la carretera, al borde de mis luces altas. Al principio pensé que se trataba de un animal atropellado, como suele ser el caso. A medida que me acercaba, vi que se trataba de un animal atropellado, y había alguien agachado sobre el cadáver del venado. Recuerdo haber pensado en ese momento que o este tipo se llevaba las astas como trofeo, o estaba jodidamente enfermo. Cuando me acerqué aún más, ahora pude ver que no se trataba de una persona, sino que eran estos tipos comiéndose el maldito ciervo. Sacaban trozos de carne del estómago y se los llevaban a la cara. En este punto, se detienen a medio movimiento y me miran. No a mi camioneta, sino a mí. Se levantan y ahí es cuando veo que es una criatura jodidamente enorme, de color castaño y cubierta de pelo. Recuerdo haber pensado en ese momento, «Oh, mierda». Esta cosa estaba parada en el pequeño hombro de la carretera, mirándome. Tal vez habían pasado solo 3 segundos, y ya estaba a punto de llegar al punto del camino en el que estaba parado. Ni siquiera pensé en parar. De hecho, empecé a acelerar y a salir de allí. Cuando lo pasé, lo vi mirándome a mí, pero no al camión. Me miraba a través del parabrisas del lado del conductor. Obviamente tenía la inteligencia para saber que había un conductor allí y sabía exactamente dónde estaba sentado. Cuando empecé a pasar junto a él, todavía pude ver su cabeza sobre la capota de un viejo camión Pit de nariz puntiaguda. Este diseño de camión tiene el capó que se extiende directamente desde el parabrisas, lo que hace que sea alto y difícil de ver a su alrededor. Esta cosa era jodidamente gigante. Recuerdo haber visto lo que parecía ser inteligencia humana en sus ojos. Me asustó muchísimo. Siguiente historia. Iba conduciendo hacia el norte por las montañas de Colorado, rumbo a Pueblo, y era la primera vez que me enfrentaba a algo tan imponente como las montañas rocosas. Así que iba despacio, con las luces de emergencia puestas y en el carril derecho. Era primavera, y no había mucha nieve en el suelo, aparte de una ligera capa. Recuerdo haber pasado otro camión aparcado en el arcén mientras subía, nada fuera de lo común.
Sin embargo, mientras bajaba la montaña, lo cual puede ser aterrador en un camión de 18 ruedas, créeme, vi el mismo camión que había pasado antes volar a mi lado por el carril izquierdo. Ahora bien, que te adelanten por la izquierda bajando una montaña en las montañas rocosas con otro camión de remolque es lo suficientemente loco. Pero lo que realmente hace que esta historia sea especial es que los frenos del remolque de este tipo estaban en llamas. Estaba tirando de una carga, se podía decir, porque el remolque estaba sellado. Y, si sabes algo sobre camiones, sabes que solo se puede frenar hasta cierto punto antes de que se sobrecalienten y, en el peor de los casos, se incendien. El camión de este tipo parecía un puto cometa mientras bajaba la montaña a una velocidad que pensé que sería mortal. Cogí el micrófono de la radio y le grité: conductor! Tus frenos están en llamas, literalmente en llamas. Una voz áspera y curtida llegó por el altavoz de mi radio y dijo con la mayor tranquilidad: lo sé, y desapareció en una curva.